Seguimos con soluciones. Todavía no podemos salir del atolladero en el que estamos. O sea, hemos descrito las mezclas. Mucho gusto. Existe algo llamado potencial químico, que será muy bonito, pero sigo sin saber cómo calcularlo. Entonces, en vez de decirme cómo calcular el potencial químico para poder ver cuál es el fenómeno involucrado, se fue por las ramas, se fue a propiedades molares parciales, porque dijo que le gustaban temperatura y presión. Entonces va a calcular todo en función de temperatura y presión. Y ahí se metió en camisa once varas porque dijo que hay propiedades de la mezcla y propiedades de un componente en la mezcla, propiedades molares parciales, y aparentemente entre los dos se me hizo lío porque tengo que unirlos. Esto es, tengo que saber si voy a tener un dato de propiedad molar parcial para poder calcular la propiedad molar de mi sistema, o si lo que yo tengo es la propiedad molar de mi sistema, cómo encontrar la propiedad molar parciales. 3 casos. Pero tampoco no me dijo mucho porque después me abrumó cuando me dijo mucho gusto también, pero resulta ser que las mezclas y las relaciones que existen entre las propiedades molares parciales y las propiedades de mezcla, primero, están influenciadas por las sustancias puras. Hay una parte del componente que es de la sustancia pura. Y hay otro componente que se debe a mezclarse. O sea, en el caso ideal, en el caso idealizado, hay un componente de esa relación que está basado en que hay una mezcla. Pero a todo esto no me dijo todavía cómo calcular esta Z, que sigue usted hablando de Z, y yo quiero que sea H, S, A, G, B, T, U, lo que fuera. Bueno, para ver qué es, están ejercicios. Eso lo tengo que preguntarle al ingeniero López. Yo sigo con mi abstracción de las zetas. Y llegó el momento probablemente de ver más en concreto cómo medir, cómo evaluar esa propiedad. Y no me queda más remedio que retomar la secuencia histórica y es ver cómo es el comportamiento de los gases. Y si es comportamiento de los gases, voy a retomar el criterio que se usó para sustancias puras. Esto es, tengo una dependencia de la temperatura, pero para gases no puedo soslayar la dependencia de la presión en mi sistema, y si no lo podía soslayar para una sustancia pura, tampoco puedo hacerlo para una mezcla. Entonces, vamos a ver cómo calcular la energía libre, ahora sí, con datos calculables, y vamos a encarar su estudio a partir de el cálculo de la fugacidad. Otra vez dije el título del tema antes del desarrollo. Algo debe estar pasando acá, porque esto no me está gustando nada. Entonces, analicemos la fugacidad. Vamos a partir de la conclusión que habíamos llegado con respecto a el cálculo de energía libre de un componente en una mezcla ideal. La energía libre molar parcial en función de T y P, habíamos dicho que era igual a la energía libre del componente I puro en función de T y P más RT logaritmo de la fracción molar. Si yo saco o cambio el estado de referencia y calculo la energía libre del componente I puro en función
del componente I puro y lo calculo a la presión de una atmósfera, esto va a ser igual a de TIP, va a ser igual a la energía libre del componente I puro a T y una atmósfera más RT logaritmo de la presión si la mezcla es una mezcla ideal. O sea, si la sustancia tiene un comportamiento ideal. Entonces, si yo, eso viene desde lo que nosotros vimos de sustancias puras, ¿no? O sea, estoy analizando el comportamiento de sustancias puras. Si yo introduzco esta expresión allí dentro, me queda G sub I 0 a T, una atmósfera, más RT logaritmo de P más RT logaritmo de la fracción molar. Dado que ambos tienen RT, puedo incorporar la presión dentro del logaritmo, me queda el producto, entonces G sub I ideal en función de T y P, puedo calcularla como G sub I puro a T y una atmósfera más RT logaritmo de la presión parcial de A, porque el producto fracción molar por presión total es presión parcial de A. En esta expresión yo estoy calculándolo para gases, así que esta energía libre es para un gas. Si esta expresión es para un componente ideal, para el comportamiento ideal de un componente en la mezcla, entonces, ¿por qué no retener la forma que tiene esta expresión para un sistema que sea real? O sea, la energía libre del componente I en la mezcla en función de T y P, pero ahora función de, y también debía haberlo puesto antes, de la composición es igual a G sub I puro de T, la presión de una atmósfera en fase gaseosa puro más RT logaritmo de una nueva función termodinámica de estado llamada fugacidad del componente I. O sea que acá me confundí, debería haber puesto una I, presión parcial del componente I. Defino una nueva función termodinámica tal que, puesta en esta expresión, me permita calcular la energía libre del componente I en la mezcla. Es una función termodinámica de estado tal que, puesta en esta función, me permita calcular la energía libre molar parcial del componente en la mezcla real. Observen que para que esto suceda, esta expresión tiene una expresión diferencial, que el diferencial de G sub I en función de T, B y X es igual a, y digamos voy a hacer un diferencial a temperatura constante. La energía libre del componente I puro no es función ni de la composición, ni de la presión, porque es a una atmósfera, es igual a RT
diferencial del logaritmo de la fugacidad sub i, de forma tal que el límite para el cociente entre la fugacidad del componente i y la presión parcial del componente i, para cuando la presión tienda a cero, la fugacidad tenga un comportamiento tal que cuando la presión del sistema tienda a cero, la fugacidad converja a la presión. O sea que es el límite para cuando la presión tiende a cero de F sub i sobre X sub i por P, en donde mientras X sea una variable acotada entre 0 y 1, esto es, no sea infinito, la presión cuando no se me va a transformar el denominador en una indeterminación de tipo 0 por infinito, porque X está acotada, tiene que valer entre 0 y 1. Así que cuando P tiende a 0, este cociente debe ser tal que valga el límite para cuando la presión tiende a 0 del coeficiente de fugacidad del componente I en la mezcla, valga 1. O sea que yo llamo coeficiente de fugacidad del componente en la mezcla como el cociente F sub i sobre P sub i. Observen que no es la presión total del sistema, es la presión parcial del componente en el sistema. ¿Sí? El límite es para cuando la presión tiende a cero. O sea que, observen, ese es un detalle sutil. No es cuando el componente no existe, que sería cuando su presión parcial tiende a cero. Es, el componente existe, tiene una composición, pero la presión total del sistema tiende a cero. En ese momento el límite vale 1. Conceptualmente, si yo invierto este cálculo, esto es, defino el diferencial de la energía libre de esta forma, con esta condición de que el límite del coeficiente de fugacidad, que es el nombre que tiene este término, ¿no? coeficiente de fugacidad, me permite rehacer la expresión anterior por integración, observando que la expresión anterior tenía o tiene que tener el agregado de un concepto más. Esto es, para integrar el diferencial de G sub i entre el estado puro y el valor de G sub i, que es integrar RT diferencial del logaritmo de F sub i entre F sub i para cuando tiende a puro y F sub i, esto me va a dar G sub i molar parcial es igual a G sub i puro a T, una atmósfera, y gaseoso más RT logaritmo de la fugacidad de I sobre la fugacidad de un estado de referencia que es el de la fugacidad del componente, puro, la fugacidad del componente puro a la condición de T, una atmósfera y en fase gaseosa. Este término es 1 y por eso es que no me apareció en esta expresión. Sin embargo, debo señalar lo que existe porque las unidades de la fugacidad son las mismas unidades que la depresión parcial de la cual se asemeja. O sea, está en unidades de presión. Y el logaritmo no admite unidades.
el argumento del logaritmo debe ser adimensional. Y eso es porque la fugacidad del estado de referencia también tenía unidades y valía, el cociente se hace adimensional. Entonces, yo puedo calcularlo, pero no se olviden que aunque no voy a escribir nunca más este término, el argumento del logaritmo es adimensional porque es el de la fugacidad del componente I puro, que vale 1 a las condiciones de la sustancia pura, a la temperatura T, a la presión de una atmósfera y en fase gaseosa. Entonces, primero, la fugacidad es una nueva función termodinámica de estado que me permite encontrar el valor de la energía libre molar parcial de un componente en una mezcla real. Defino coeficiente de fugacidad como el cociente de la fugacidad dividido la presión parcial. ¿Cómo calculo la fugacidad? Pues con una ecuación de estado. Si esta es la definición, me quedé sin espacio. O sea, el diferencial de G es igual a RT diferencial del logaritmo de la fugacidad del componente. Y el diferencial de G ideal es igual a RT diferencial del logaritmo de la presión parcial del componente. Y esto es igual a B sub I molar parcial diferencial de P, y esto es B sub I ideal diferencial de P. La diferencia, que es RT diferencial del logaritmo de F sub I sobre P sub I, es igual al volumen del componente I menos el volumen del componente I ideal diferencial de P. Pasando al otro miembro e integrando, me queda que la integral del diferencial del logaritmo de F sub I sobre P sub I para cuando la presión tiende a 0 hasta F sub I sobre P sub I es igual a la integral entre el volumen del componente I puro menos el volumen molar parcial del componente ideal sobre RT, diferencial de P, entre 0 y P. El primer miembro es la integral del diferencial del logaritmo, es igual al logaritmo, pero cuando la presión tiende a 0, el extremo inferior, el cociente tiende a 1, el logaritmo de 1 es 0. Lo dije todo esto, pero háganlo, es muy fácil. Entonces, el logaritmo de F sub I sobre P sub I es igual a la integral entre 0 y P de B menos B ideal sobre RT diferencial de P. Y esta es la forma genérica del cálculo de cómo calcular el coeficiente de fugacidad, en realidad, porque lo que te están viendo es que lo que estoy encontrando es el coeficiente de fugacidad, en función de los volúmenes molares parciales del componente en la mezcla y del componente ideal en la mezcla. El problema es que el volumen molar parcial del componente ideal
es igual al volumen molar parcial del componente I puro. ¿Por qué? Eso fue en todo el capítulo que dimos de mezclas ideales, cuando dijimos que en una mezcla ideal, G y S tienen una diferencia por composición. H, E y B, la diferencia es 0. O sea, no depende, no tiene diferencia entre la mezcla ideal y la mezcla de puros. Teniendo la fugacidad, yo revierto la expresión general y vuelvo a que puedo calcular la energía libre de un componente en la mezcla a partir de la energía libre molar parcial puedo encontrar cualquier otra propiedad, entropía, entalpía, volumen, etcétera, etcétera. Me queda simplemente por ver una diferencia que es si yo la planteo como G sub I molar parcial es igual función de TP y yo lo planteo como RT logaritmo de la fugacidad del componente, y yo planteo, primero, he dejado a propósito la fracción molar X porque de la misma forma que para sustancias puras, la fugacidad se puede calcular con el volumen del componente en la fase que esté menos el del componente del gas. O sea, esto es gas, lo que yo llamé vapor acá. No le llamé gas acá porque se me confundía con la G. Y no la puedo llamar B acá porque se me confunde con la B, así que estoy en un lío. Pero el volumen es del componente del gas ideal, mientras que el volumen es el volumen del componente real, sólido, líquido, gaseoso. Eso me permite hablar de la fugacidad de sólidos, líquidos o gaseosos, teniendo como estado de referencia la energía libre del componente I puro a la temperatura T, la presión de una atmósfera y en su fase gaseosa. La fugacidad en realidad no se calcula directamente. Lo que acabo de demostrar es que lo que yo calculo es el coeficiente de fugacidad. O sea que la fugacidad del componente I es igual a el coeficiente de fugacidad del componente I en la mezcla por la presión parcial. Si yo introduzco esta expresión dentro de este cálculo, me queda G sub I 0 a T, una atmósfera, vapor, más RT, logaritmo de la presión parcial, más RT, logaritmo del coeficiente de fugacidad del componente, y esto es G sub I molar parcial del componente. Este término, nosotros ya habíamos dicho que era el valor de G ideal. Entonces, G sub I molar parcial menos G sub I ideal es igual a RT logaritmo del coeficiente de fugacidad. Pero esta diferencia tenía un nombre. La llamaba G sub I molar parcial en exceso. O sea, que si yo encuentro el coeficiente de fugacidad a partir de esta integración, yo voy a encontrar
G sub I molar parcial en exceso. Y teniendo G sub I molar parcial en exceso, le sumo el ideal y tengo el valor de la propiedad. Esa es la enorme ventaja de las propiedades en exceso. Yo voy a calcular la propiedad en exceso con el coeficiente de fugacidad del componente I. Voy a analizar su diferencia con respecto al comportamiento de la mezcla ideal. Bien. Esto forma parte de todo un capítulo del libro, que es el capítulo siguiente, fugacidad y coeficiente de fugacidad. Es todo un capítulo. Entonces, aquí están las definiciones básicas, todo lo que le he planteado, cómo calcular para sustancias puras, esto ustedes ya lo habían visto, para sustancias puras ya lo habían visto, entonces para mezclas es el planteamiento que yo tengo hecho, ¿está bien? O sea, me subimos la parcial y acá. Entonces, esto era fugacidad.